Del Evangelio según San Marcos. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Rabuní, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Cordial saludo para todos los que nos siguen a través de este canal, transmisor de la buena nueva del Evangelio. Nos encontramos en el domingo número 30 del tiempo ordinario, ciclo B. Alrededor de la realidad de la ceguera, sea física o espiritual, se puede discernir el mensaje central de los textos de este domingo. El profeta Jeremías, en los versículos de la primera lectura, Jeremías capítulo 31, versículos 7 al 9, extractados del famoso libro de la consolación, es decir, de los capítulos 30 y 31 de tal libro, nos permite leer entre bambalinas la ceguera interior de Israel, que tiene los ojos cerrados. Por eso es incapaz de ver el paso de Yahvé, de su Señor, en su historia. Sin embargo, tras la experiencia purificadora del desierto de Babilonia, vivida entre los años 587-586 hasta el 538-537, brota la esperanza del retorno y de la sanación interior, de la sanación liberadora, tal como escuchamos en este domingo en Jeremías 31:8. Voy a traerlos del país del norte, los recogeré de los confines de la tierra, entre ellos el ciego y el cojo, y la parturienta junto con la que dio a luz, volverá una gran multitud. Se trata sin duda del resto de Israel que escapa a la muerte y a la contaminación con los credos de la nación extranjera, con los credos religiosos de la nación babilónica. Este resto, que pasa por la experiencia de la miseria, el dolor y la debilidad, nótese el uso de los términos cojo, ciego, parturienta, pero justo a partir de esa experiencia, Yahvé formará una nueva familia que podrá cantar agradecida, como bien lo proclamaremos en el Salmo 125, versículo 3. Sí, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor y estamos alegres. Y luego en el versículo 6, al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Sin duda, en el texto de Jeremías llama la atención el tono paternal de ternura y de esperanza con el cual Yahvé se dirige a los miembros de la nueva familia que está surgiendo tras la experiencia del destierro en Babilonia. Volverán entre lloros, pero yo los guiaré entre consuelos, los llevaré junto a arroyos de agua, por camino llano, en el que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Así lo leemos en Jeremías 31:9.
Se trata, sin duda, del parentesco que une al ser humano con lo divino y prefigura el abrazo misericordioso de Dios en Jesús, el Hijo amado, tal como lo descubriremos en el Nuevo Testamento. En efecto, en el trasfondo de la experiencia de curación de la ceguera física y espiritual de Bartimeo, se manifiesta un signo evidente del mesianismo que Jesús, el Hijo amado de Dios, vino a traer. Recordemos por un momento el significado del nombre Bartimeo. En realidad se trata de un doblaje. Hijo de Timeo es lo mismo que Bartimeo. La expresión Bartimeo, de origen aramaico, significa Bar, hijo, Timeo, de Timaios, a su vez de Timao, este verbo que significa apreciar, honrar. Por lo tanto, podemos traducir Bartimeo como hijo apreciado, hijo honrado, en el cual y a través del cual podemos decir se cumplen los anuncios proféticos sobre Jesús. Incluso el mismo Bartimeo subraya el cumplimiento de la esperanza mesiánica con su grito de invocación: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, tal como hemos escuchado en Marcos 10, 47, 48. Este grito, por un lado, reconoce el origen, la descendencia davídica de Jesús, y por otro lado, ratifica su identidad de Mesías, de enviado de Dios, que la hace realidad por sus obras y palabras. En efecto, ya un poco antes, tras la curación de un tartamudo sordo, en Marcos 7:37, la multitud se maravillaba sobremanera y decía: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Asistimos entonces no solo a la curación de la ceguera física, sino también a aquella del corazón. En efecto, dos gestos de Bartimeo nos conducirán a descubrir dos verdades fundamentales para la experiencia discipular. Cuando la multitud lo llama y le dice: ánimo, levántate, que te llama, Bartimeo arroja el manto, da un brinco y viene hacia Jesús. Es decir, ante el llamado de Jesús, todo lo demás queda de lado, hasta lo más necesario, hasta lo más útil para la vida. Y luego, cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, Bartimeo llama a Jesús Rabuní, que significa Señor mío. La expresión Rabuní estaba reservada solamente para dirigirse al Señor Dios, al Padre Celestial. En consecuencia, Bartimeo reconoce la divinidad de Jesús. Estos dos detalles nos llevan a dos verdades. En primer lugar, el propio Jesús, al decirle: vete, tu fe te ha salvado, declara la fe de este pobre mendigo ciego que está a la vera del camino y siendo abiertamente rechazado por la multitud. Y en segundo lugar, la gracia recibida hace del hijo de Timeo un discípulo verdadero de Jesús. En efecto, al final del relato leemos: al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. El relato se convierte entonces en modelo de fe y de discipulado maduro, porque el hijo de Timeo, siguiendo a Jesús por el camino, lo honra con su nueva realidad de vida. Todo lo anterior nos lleva a reflexionar y a preguntarnos a partir de este texto del ciego de Jericó. Como la muchedumbre inicialmente en el relato del ciego Bartimeo, ¿tengo comportamientos con los cuales impido a mi prójimo acercarse a Jesús?
¿Cuáles de mis comportamientos me asemejan al segundo comportamiento de la muchedumbre que invita al ciego a levantarse y acercarse a Jesús? Como a Timeo, ¿Jesús puede dirigirme las mismas palabras? Vete, tu fe te ha salvado. Sin duda, el encuentro del mendigo ciego Bartimeo con Jesús constituye una lección de vida sobre el discipulado que nunca acabaremos de contemplar y redescubrir en todas sus dimensiones. Basta fijarse, por ejemplo, en los siguientes detalles: la importancia dada a la persona, el reconocimiento dado a su realidad, el interés decidido por sus necesidades, la alabanza hecha por causa de su fe. Y de parte de Bartimeo, la decisión de seguir a Jesús después de la gracia recibida, son sólo algunos de los elementos que nos invitan hoy, como discípulos misioneros, que vivimos en este kairos de la historia actual, a sumergirnos en la escuela de Jesús, Señor y Maestro de la Iglesia y de nuestras vidas. Hecha esta reflexión, una oración llena de esperanza y de gratitud brota ahora del corazón. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, porque no siempre consigo discernir con madurez espiritual lo que tú quieres de mí, porque muchas veces son mis pensamientos, mis propósitos y mis deseos mundanos los que me dirigen y no la fuerza de tus palabras, porque muchas veces paso de largo ante el dolor físico y espiritual de los pobres, de los marginados, de los desplazados y de los olvidados de nuestra sociedad, porque la dureza interior no me deja escuchar tu voz que me dice: ánimo, levántate y continúa recorriendo mi camino a la luz del Evangelio, porque en otras ocasiones, llevado de mi egoísmo, solo me preocupé de lo mío, olvidando los sufrimientos y las necesidades de mi prójimo. Entonces, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Amén.